Noches, espero que todos estén muy bien. Estamos dando inicio a la primera transmisión en vivo del video podcast, en este caso con un invitado muy especial, Roberto Vindas Morán, el cual es físico, y meteorólogo y ajedrecista que nos da la oportunidad justamente de acompañarnos el día de hoy. Segundo. Listo. Ok, entonces, primero agradecerle a Roberto justamente por la oportunidad de que nos da de tenernos por acá, de participar en esta primera sesión de video podcast. Doy la palabra a Roberto para que pueda saludarnos. Bueno, muy buenas noches, un saludo para todos. Interesante la oportunidad, ya he tenido entrevistas anteriormente, ¿verdad? Con varios medios de comunicación, por ejemplo, pero ya esta es una experiencia diferente, por eso otro tipo de conversación, por así decirlo. Pues, muy emocionado, la verdad. Excelente, Roberto. Muchas gracias. Primero, pues agradecerle porque justamente con Roberto y para las personas que ven el video en este momento, ven la transmisión en vivo, pero también los que nos acompañarán o verán el video posteriormente, con Roberto justamente damos inicio a la celebración del quinto aniversario de AG Mayel Solutions. Justamente antes de la transmisión le comentaba a Roberto que pues que hace 5 años tomó la decisión de independizarnos y trabajar de forma pues como profesionales independientes en el desarrollo de buenas prácticas de agilidad. Y pues el objetivo de todo momento ha sido justamente pues el poder entregar valor a las personas que de alguna forma nos siguen o tienen interés en temas de agilidad empresarial. Sin embargo, de hecho en este momento les estoy compartiendo en pantalla pues las personas que nos estarán acompañando durante todo este mes. Claramente pues empezamos con Roberto, comentarles también que la próxima semana tendremos una invitada que será María José Mena, la cual es cofundadora de la marca Pollen Keepers, que es madre, arquitecta y apicultora. Después tendremos el 22 de noviembre a Rod Saturnine, un escritor costarricense, guionista y productor audiovisual. Y cerraremos el mes de noviembre justamente con Adriana Quesada Rojas, la cual es para deportista en tenis, madre y psicóloga. Entonces, para que por favor pues estén atentos a las próximas transmisiones que estaremos haciendo por medio pues, de este medio, por medio pues, de esta red social. Entonces, dejo de compartir para justamente entrar en materia con Roberto. Como les comentaba al principio, pues Roberto es físico, es meteorólogo, es ajedrecista. Y justamente sobre ese último tema, que tiene mucha experiencia y sé que desde muy joven pues ha practicado justamente el ajedrez, vamos a estar conversando. Sin embargo, quiero empezar, Roberto, esta conversación con una pregunta quizá un poco distinta. Y usted como meteorólogo, me gustaría plantearle, bueno, usted en su vida cotidiana, ¿qué cosas ve que usualmente una persona, digamos, que no hemos estudiado meteorología, no ve? O sea, cuando usted camina, cuando usted anda, no sé, paseando, conociendo un lugar, qué cosas nota usted de repente que alguien usualmente no notaría, digamos, en su ambiente, en su contexto? Bueno, hay varias cosas. Primero que todo, definitivamente las nubes. Lo primero que uno sale y observa como meteorólogo son las nubes, porque dependiendo del tipo de nube que uno tenga, puede influir varias cosas. Por ejemplo, yo vivo en Heredia. Si yo salgo en la Okay. mañana y está oscuro, incluso con algunas lluvias, yo sé que definitivamente tiene que estar lloviendo, por ejemplo, en toda la zona que es el Pacífico Central o toda la zona que es el Pacífico Norte, porque la humedad que entra al Valle Central casi siempre, salvo en algunas épocas del año, pero casi siempre es humedad que entra al Pacífico. Entonces ya es lo primero que uno sabe. Yo Ok. salgo de mi casa, entonces digo, pucha, ahora llego al trabajo y sé que va a estar lloviendo, posiblemente va a estar lloviendo fuerte en toda la región del Pacífico. O si no, a veces cuando uno sale, por ejemplo, si es muy temprano, tipo 10 11 de la mañana, y uno ve ciertos tipos de nubes que se conocen como cúmulos, que son nubes que Ok. parecen como pequeñas coliflores. Y Coliflores, ok. es muy temprano, 10 11 de la mañana, uno sabe que es muy probable que vamos a tener tormenta eléctrica fuerte por la tarde. Ok. Porque cuando vos tenés esas nubes tan temprano, en la mañana, tienen mucho tiempo para crecer, ¿verdad? Tienen mucho tiempo para crecer, hay procesos de convección, hay procesos de transporte de humedad que les va a facilitar crecer mucho y generar ya otro tipo de nubes que son los cumulonimbus que nos hacen tormenta. Entonces son pequeñas cosas que uno observa. Por el contrario, si vos salís y no observas esas nubes, es muy probable que el tiempo sea un poco más estable. A lo mejor sí hay algunas lluvias, pero no tormenta eléctrica fuerte. Entonces son como pequeñas cosas. También el viento, si el viento viene del oeste, si estamos en el Valle Central y es temprano y el viento viene del oeste y hay suficiente humedad, usualmente eso también es precursor para mal tiempo por las tardes. Ok. Entonces son pequeñas cosas que uno observa. Pequeñas cosas, pero claramente importantes en nuestra vida, que de hecho afectan de alguna claramente, importantemente nuestra rutina diaria.
y que definitivamente uno no las va a notar, ¿verdad? Bueno, de repente uno estima algunas cosas, pero que posiblemente va a ser mucho más va a ser inexacta el pronóstico que uno puede dar comparado claramente con una persona con su experiencia. Bueno, muchas gracias justamente con esa parte inicial, creo que nos enseña bastante pues a todos y a todas. Roberto, entremos quizá en materia con el tema del ajedrez particularmente. Tal vez te comento el objetivo que tenemos con esos podcasts que estaremos desarrollando durante todo el mes es extraer de diferentes profesionales con diferentes ópticas, diferentes aprendizajes, porque como comentaba ahorita, pues ahorita tenemos a vos, la próxima semana tenemos una emprendedora, la siguiente un escritor, la otra una para deportista. Pero todos finalmente tenemos aprendizajes, todos tenemos justamente pues experiencias que nos ayudan a crecer como personas. Entonces, justamente pues enfocado en el ajedrez, que me parece pues un deporte apasionante, una disciplina apasionante, que creo que tiene pues virtudes que quizá muchas personas podemos carecer o podríamos aprender producto de esta disciplina. Entonces, para empezar, me gustaría que nos explicaras en términos, digamos, sencillos, para una persona sin experiencia, ¿cuál es la esencia del ajedrez? ¿Dónde está la esencia de una disciplina como el ajedrez? Bueno, yo definiría el ajedrez como un juego de estrategia, un juego, Ok, incluso lo podría definir como un juego de estrategia militar, en ok, donde tienes dos bandos que juegan con lo que vendría a ser una especie de ejército, y el objetivo es capturar o derrotar al rey rival. Entonces, dentro de toda esa gama, digamos, hay muchas estrategias, hay mucho cálculo. Hay, por ejemplo, que tratar de observar muchas jugadas a futuro sin mover las piezas, ¿verdad? Uno ve las jugadas en la mente e intenta ver muchas jugadas a futuro, por ejemplo, intenta ver posibles estrategias, puntos débiles, crear puntos débiles en la posición del rival, inducir al rival al error, porque usualmente el ajedrez, por ejemplo, es fácil asociarlo con estrategia, es fácil también, suele asociarse mucho, por ejemplo, con inteligencia, con razonamiento matemático, pero el ajedrez también tiene un muy fuerte componente psicológico o emocional. Entonces, incluso vos puedes inducir al rival a que cometa un error. Puede haber un rival que tenga cierto tipo de inseguridades, por ejemplo, que uno puede detectar analizando las partidas de un rival, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, este jugador, por ejemplo, no tiende a jugar con columnas abiertas, o no tiende a, por ejemplo, centralizar los caballos, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces voy a forzarlo a posiciones en donde esté incómodo y eso me puede permitir ganarle digamos, a un rival específico, estudiando sus partidas anteriores, por ejemplo. Entonces hay muchas estrategias, muchos elementos a evaluar. El componente psicológico es muy importante. Hay, por ejemplo, un ex campeón mundial muy famoso que es Garry Kasparov, que él decía que el ajedrez es el deporte más violento del mundo. Porque incluso uno puede terminar torturándose a sí mismo durante una partida, dependiendo del error que cometa, por ejemplo, o la jugada que uno hace, la oportunidad que haya desperdiciado. A mí me ha pasado, por ejemplo, que pienso mucho rato en una jugada, muevo, por ejemplo, un caballo, y de pronto me doy cuenta que tenía otra jugada que podía haber hecho que me daba mucha ventaja. Entonces esa te empieza a dar vueltas en la cabeza y puedes terminar, ¿verdad?, perdiendo. Y eso es un factor importante, especialmente en el caso mío, que a veces tengo que atender emergencias y puede haber un momento de mucha tensión, por ejemplo. Y es importante, digamos, controlar esa parte psicológica. Pero regresando al inicio, lo que me has preguntado, yo definiría el ajedrez como un juego de estrategia militar, en donde se involucra incluso también la parte psicológica. ok, pues me parece muy interesante justamente lo que usted plantea, porque me lleva a otra pregunta o otro tema que me parece clave. Usted lo justamente el tema psicológico, esa estabilidad psicológica, tener esa capacidad de visualizar hacia adelante. Me gustaría plantearte la pregunta de que un jugador que sea de éxito o exitoso justamente en el ajedrez, ¿cuáles son habilidades que debemos tener o que debemos desarrollar? Porque sí me parece interesante saber si yo tengo que nacer con ciertas habilidades innatas para ser un buen jugador
o si yo las puedo ir trabajando conforme avanzo en el juego. Me parece un tema muy importante porque justamente en la vida profesional nos pasa que, mira, yo no nací para esto, ¿verdad? De repente no sé hacer esto, bueno, pero lo puedo desarrollar. Pero me gustaría verlo desde el punto de vista del ajedrez. ¿Cómo es el ajedrez en cuanto, primero, cuáles son habilidades importantes y si esas habilidades son innatas o ya las puedo ir trabajando en el camino? Pregunta. Bueno, yo creo que en algunos casos definitivamente sí hay jugadores con habilidades innatas, no solo en el ajedrez, yo creo que prácticamente en todos los campos Okay. del ser humano, ¿verdad? En el arte, en el deporte también, y el ajedrez es uno de esos. Hay, por ejemplo, lo que se conoce como prodigios del ajedrez, prácticamente todos los jugadores de élite, todos los jugadores, el top 100 de los jugadores actual, por ejemplo, fueron extraordinarios jugadores también de niños, ¿En qué, y perdón? otros fueron extraordinarios jugadores también siendo niños. Ah, ok, ok. En ajedrez, por ejemplo, uno puede medir la habilidad de un jugador utilizando un número, se llama el elo o rating. Y ese número cambia dependiendo de las partidas que uno tenga. Entonces, por ejemplo, un jugador para obtener un título de maestro FIDE necesita alcanzar un valor de 2.300 puntos de rating. Ok. Usualmente, eso es algo que le tomaría a un jugador, por ejemplo, muchos años de estudio, de práctica, de juego. Hablamos, por ejemplo, no sé, a los 20 años, a los 21 años, 25 años, obtener el título de maestro FIDE. Pero hay jugadores que han obtenido ese título a los 8 años de edad, a los 9 años de Ok, edad. Entonces estamos ok. hablando que efectivamente existen prodigios en el ajedrez que tienen como esa capacidad de calcular, poder observar muchas jugadas hacia adelante, y eso les da, es como una habilidad innata. Ahora, esas son habilidades que también se pueden trabajar. Por ejemplo, al momento de calcular jugadas, uno puede eh, realizar, por ejemplo, ejercicios. Vos tienes una posición específica y tenés que intentar ver las jugadas hacia adelante. Hay pequeños trucos, por ejemplo, para buscar jugadas en la posición. Por ejemplo, uno puede observar las debilidades en la posición, por ejemplo, una casilla D que no está defendida por un peón, por ejemplo, entonces ya es un punto para empezar a buscar jugadas que puedan darme esa ventaja. Entonces hay ciertas estrategias que te pueden ayudar a mejorar esos aspectos del juego. Pero definitivamente sí hay jugadores que que nacen con cierta habilidad innata. Prácticamente todos los jugadores de la élite mundial han sido muy buenos jugadores ya desde niños. Ya. Perdón, ¿cuáles son como habilidades? Que usted dirá, bueno, ¿qué habilidades clave acá son? Bueno, entiendo la visión a futuro, que es una habilidad, digamos, que es importante. ¿Y qué otras habilidades son claves tener o manejar o desarrollar? Que usted Yo, considere. yo diría que incluso la habilidad el pensamiento abstracto, es pensamiento matemático, por ejemplo, ese tipo de pensamiento es una habilidad que uno puede desarrollar incluso jugando ajedrez, ¿verdad? Ok. Es importante. De hecho, incluso el ajedrez eh, ha sido, por ejemplo, muy utilizado para entrenar, desde siempre ha sido muy utilizado para entrenar, por ejemplo, inteligencias artificiales. Ok. Ok. Incluso la inteligencia artificial, en parte, ha sido desarrollada gracias al ajedrez. El ajedrez siempre se ha visto como, por ejemplo, asociado con la inteligencia. Entonces, antes se pensaba que si una computadora lograba vencer a un humano en ajedrez, Ujú. la computadora estaba logrando ser inteligente. Entonces, se llegaron muchos algoritmos. Durante años se estuvieron trabajando para que la máquina pudiera derrotar a los mejores maestros. Y en realidad nunca pueden hacerlo. Antes no pueden hacerlo. Y el problema que tenían las máquinas es que pensaban muy matemáticamente. En Ok. ajedrez, por ejemplo, nosotros tenemos distintos tipos de piezas. Por ejemplo, tenemos el caballo, ¿verdad? Que Ujú. tiene la habilidad, se conoce como una pieza menor. El caballo y el alfil son piezas menores, ¿verdad? Entonces, simbólicamente se les asigna el valor de tres puntos. Cada uno de estos vale 3 puntos. Tenemos, por ejemplo, la torre y la reina, que se les conoce como piezas mayores. La torre se le asigna un valor de 5 puntos y a la reina se le asigna un valor de 9 puntos. Son valores simbólicos. Ok, ok. Entonces, de eso yo puedo decir que si yo pudiera escoger entre una torre y un caballo, debería escoger la torre, porque la torre vale más. Por los puntos. Ajá. Usualmente ese es el pensamiento. Matemático. Sí, exactamente. Ese es como el algoritmo que las computadoras solían utilizar.
Entonces, calculaban muchas jugadas hacia adelante, ¿verdad? Porque matemáticamente vos puedes calcular 100.000 jugadas en un segundo, 200.000 jugadas en un segundo, y al final de todas esas líneas calculaban dónde quedaban con más Ujú. ventaja material. Pero entonces, para los maestros de élite era muy fácil ganar a las computadoras, porque hacían cosas que se llamaban sacrificios estratégicos. Entonces, yo Ok, voy a sacrificar mi torre por un caballo a cambio de una ventaja posicional. ok, Y al final, esa ventaja posicional me lleva hacia la victoria. Entonces, las computadoras no podían razonar de esa manera. Entonces, era muy fácil para un maestro derrotarlas. Pero en 1997 apareció una empresa que se llama IBM, seguro la han escuchado, claro, desarrolló con una gran inversión una inteligencia artificial que logró de cierta manera empezar a desarrollar ese pensamiento estratégico y logró derrotar al campeón mundial Garry Kasparov, ¿verdad? Estamos hablando de ok, 1997. Y eso, después de ahí, la inteligencia artificial claro, bueno, en el caso de las exponencialmente. computadoras, ha crecido exponencialmente. Por ejemplo, Google también desarrolló un motor de ajedrez que se llama AlphaZero, que derrotó es imposible ganarle prácticamente para un humano. Y ese desarrollo de la inteligencia artificial, donde el ajedrez ha participado muy activamente, nos está llevando a debates actualmente, ¿verdad? Que hace años pensábamos que eran de ciencia ficción, ¿verdad? No sé si vos viste, por ejemplo, viste El Hombre Bicentenario con Claro, Robin sí, sí. Williams. Hay una parte donde un científico le dice que los robots nunca van a ser como los humanos porque no pueden crear arte. Y hoy tenemos, ¿verdad? Inteligencias Claro, artificiales que te pueden no solo generar una pintura, te pueden generar canciones, te pueden generar traducciones, y ese desarrollo de la inteligencia artificial, bueno, el ajedrez fue muy activo en esa parte. Entonces, definitivamente, la capacidad de razonamiento matemático es una habilidad que uno necesita en ajedrez. ok, El pensamiento estratégico también es una habilidad que uno ocupa en el ajedrez. Y el control emocional es una habilidad que uno ok. tiene. Esa es una desventaja de los humanos cuando juegan contra una computadora, ¿verdad? Porque la computadora prácticamente no tiene sentimientos. Esa parte Entonces, emocional que te puedes estabilizar en un momento dado, tomar malas decisiones justamente por la parte emocional, ¿verdad? sí, entonces, esos tres, yo diría que esos como los tres elementos, la parte del razonamiento matemático, la parte estratégica y el control emocional son tres elementos, son tres habilidades que uno necesita para triunfar en el ajedrez, o que al revés, que el ajedrez puede ayudarle a uno a ir desarrollando. Y Roberto, justamente con esas habilidades que usted me comenta, que las veo claves justamente en el ambiente laboral que me desempeño, justamente ese pensamiento matemático, esa parte estratégica, esa visión, ¿cómo te ha ayudado en tu vida personal y profesional? O sea, con lo que usted trabaja, con los retos que usted vive en su día a día. Pues en el Instituto Meteorológico Nacional, pues creo que pues hay muchos retos y pues en la vida laboral pues uno vive muchas cosas y pues al trabajar con personas implica retos. Realmente cuando uno trabaja con otras personas que tienen otra visión distinta, pues y que es normal, claramente, somos seres humanos, pues hay una serie de habilidades que uno tiene que ir desarrollando. Entonces, ¿cómo este juego tan importante y tan, como dice, tan relacionado con la inteligencia, te ha ayudado a manejar situaciones de repente complicadas o aprovechar oportunidades y quizá alguien no las está viendo? Sí, yo creo hay varios puntos ahí. Por ejemplo, el factor emocional, que te lo he recalcado, yo creo que ha Ok, sido fundamental. Hay ciertos momentos donde hay mucha tensión, cuando uno tiene, por ejemplo, que hacer un turno y hay algún tipo de emergencia. ok, Recuerdo, por ejemplo, una vez que había una onda tropical que estaba pasando por el país y estaba generando lluvias muy fuertes. Teníamos una emergencia, por ejemplo, en la zona de Turrialba. ok, Y estando yo de turno, recibo una llamada de unos compañeros de la Cruz Roja y me dicen que hay unas personas que están atrapadas en medio de un río y ellos ocupan programar el rescate, pero que es muy peligroso. Entonces, que ellos necesitan un pronóstico del tiempo para los próximos 30 minutos, una hora. Quieren saber si va a llover más fuerte, si la lluvia se va a mantener como está o si va a ir disminuyendo. Entonces, hay una tensión, ¿verdad? claro, Porque ya estamos hablando no es cualquier cosa, ahora estamos hablando de vidas humanas.
Y entonces hay que relajarse, hay que hacer bien análisis, observar las imágenes satelitales, observar el radar, aplicar lo que uno conoce, ¿verdad? Eh, Aplicar, bueno, pero prácticamente la meteorología es aplicar leyes de la física a la atmósfera. La atmósfera es un fluido dinámico, caótico, altamente caótico. Y ahí es importante la parte del control emocional y, bueno, poder dar un pronóstico certero, ¿verdad? En este caso, un pronóstico de no casting, que afortunadamente, bueno, observando las imágenes satelitales, uno puede ver que el núcleo convectivo se estaba deshaciendo, que no había regeneración en ese caso, y que lo más probable es que las precipitaciones se mantuvieran moderadas o tendiéndose hacia la baja. Entonces, por dicha no pasó más, pudieron realizar el rescate, pero sí por ejemplo, ese tipo de manejo que hay que tener. Y luego también, hablando de observar jugadas a futuro, por ejemplo, ocurre mucho que hay ciertos eventos que se realizan y ocupan pues un pronóstico, ¿verdad? Que es Ujú. básicamente observar condiciones a futuro que suelen ocurrir muy seguido, por ejemplo, cuando hay conciertos, a veces el instituto, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que trabajan con grúas y de diciembre a marzo tenemos condiciones muy ventosas en el país, entonces necesitan planear los trabajos Claro. y necesitan saber las condiciones. Bueno, entonces uno tiene que calcular los pasos a futuro, por ejemplo. Entonces, son Ujú. todas habilidades que uno entrena, por ejemplo, con el ajedrez o con el razonamiento matemático en general, y que en el caso mío yo lo aplico a la meteorología. Ok, excelente. De hecho, interesante porque tal vez uno no conoce justamente de fondo el servicio que da pues un profesional como usted y la institución donde labora, que tal vez uno no conoce justamente eso, ¿verdad? Bueno, mira, es una situación de riesgo importante, ¿verdad? Y que su pronóstico como tal depende mucho de las acciones que se van a ejecutar pues en los próximos minutos, ¿verdad? Ni siquiera estamos hablando de semanas o días, sino pues en poco tiempo, ¿verdad? Que realmente pues es un compromiso muy importante para usted como profesional. Y creo que eso es importante hasta para difundir y nosotros conocer personas que estamos fuera de esta área, pues entendemos mejor justamente el rol que desempeñan ustedes, situaciones como las que estamos ahorita, ¿verdad? Bueno, tal vez pues hay mucha lluvia y todo esto, pero justamente ese rol que ustedes desempeñan que me parece clave. Miras que ahora que usted sacó las piezas, me surgió una pregunta que no sé si es un poco tonta, digamos, dentro de la mente del ajedrez, pero un ajedrecista tiene una pieza favorita. O sea, por alguna razón, mira, a mí me gusta más por X, no sé, X y razón una pieza particular, o esto no se da en el ajedrecista. Sí, de hecho que sí, ocurre mucho. No solo piezas, también hay ciertos tipos de jugadas. Usualmente, a mí en lo personal, por ejemplo, me gusta mucho el caballo. Porque el caballo tiene una habilidad que no tienen otras piezas, que Ok. es que el caballo puede saltarse a otras piezas. Usualmente, si por ejemplo yo por ejemplo, tengo una torre, ¿verdad? Y delante de mi torre tengo un peón de mismo color, la torre no puede pasar por delante del peón, tiene Mm, que estar detrás. Yo tengo que mover el peón para poder mover la torre. Pero el caballo no tiene ese problema. El caballo puede saltar piezas dentro ok. del tablero. Y hay una jugada que es muy típica, que se llama doble, que es cuando uno ataca con el caballo dos piezas del rival, ¿verdad? Es como la jugada más dolorosa en el ajedrez, que uno le peguen un doble, ¿verdad? Por ejemplo, de rey y dama, entonces perdí la dama, es una jugada muy dolorosa, incluso se hacen memes, en la comunidad ajedrecística hay muchos memes con el tema del doble, entonces, en mi caso personal, el caballo es la pieza favorita. Hay otros jugadores, hay un famoso, más o menos famoso, jugador que es streamer, youtuber, que le encanta sacrificar la torre. Pues cada vez que sacrifica la torre, pone una musiquita y todo. Ok. Pero entonces sí hay jugadores que tienen sus piezas favoritos. En el caso mío es el caballo. El caballo, ok. Bueno, entonces sí existe la pieza favorita, que es una duda que tenía desde el principio. Ahora justamente también usted hizo referencia a cómo el juego por medio de plataformas pues ha venido pues evolucionando. ¿Usted ha participado, ha tenido la oportunidad de jugar en línea? Me imagino yo que ha jugado en línea justamente. ¿Qué diferencias esenciales ve usted entre jugar en un tablero contra de la persona tenés la persona de frente versus justamente un juego que haces en línea, que ya puede ser contra una computadora o contra un software o una inteligencia artificial o contra otra persona que está a distancia? ¿Qué diferencia ve usted entre ese uno a uno, persona a persona, a lo que hacemos a distancia?
Yo creo que hay mucha diferencia. Para empezar, bueno, uno juega, para empezar, uno juega con el mouse. Visualmente, cuando uno juega en línea, hay algo que se llama el pre-move o la prejugada. Entonces, yo puedo marcar una jugada sin hacerla, para que Ok, se haga sola automáticamente en mi rival juegue. Entonces, por ejemplo, yo voy a mover el caballo, yo marco la jugada con el mouse, ¿verdad? En el tablero, y cuando mi rival juega, la página hace la jugada automáticamente. ah, Entonces, ok, yo la planeo anteriormente. Incluso ok, uno puede planear varias jugadas. Yo puedo anticipar, hablando de pensamiento futuro, ujú, puedo anticiparme las jugadas de mi rival y marcar varias jugadas en el tablero antes de que sucedan. Y dejo las manos quietas y el programa las hace solo. Yo las marqué, digamos, yo mismo las marqué, pero no tengo que jugarlas con el mouse, sino que el ya programa entiendo. las. Entonces, por ejemplo, eso tiene sus ventajas a la hora del control de tiempo. Mm, En ajedrez, usualmente uno juega con control de tiempo. Uno tiene, por ejemplo, lo que vendría a ser un reloj de ajedrez. Aquí no tengo uno, pero no sé si ahí se ve. sí, No sí, se ve. sí se ve, sí, sí, se ve, sí, sí, Hay sí, sí. hay un relojito de ajedrez que tiene dos botones a los lados. Pues yo juego, presiono el botón, empieza a correr el tiempo a mi rival juega, presiono el botón, empieza a correr mi tiempo. Y si se me acaba el tiempo, pierdo, ¿verdad? O si al rival se le acaba, yo gano. Entonces, cuando uno juega en línea, ese factor, como está esto desde el primo, uno puede adelantarse muchas Mm, jugadas, ganar muchos segundos. Ya eso es una diferencia importante respecto a jugar con el tablero. ujú, Hay otras reglas, por ejemplo, yo no puedo jugar antes de que mi rival apriete el reloj. Si el rival juega y no ha apretado el reloj, yo no puedo mover mi pieza. Tengo que esperar a que él apriete su reloj y yo mover y apretar yo mi reloj, por ejemplo. Si yo boto una pieza, no puedo jugar, tengo que levantarla, volver a poner en el tablero. O sea, hay ciertas reglas y claro. hay el físico, digamos, que no existen en línea. Entonces ya eso es una gran diferencia. Y otra gran diferencia, lamentablemente, lamentablemente es que en los últimos años las inteligencias artificiales y los programas de ajedrez han avanzado tanto ya que el motor de ajedrez o el programa de ajedrez que yo tengo en el celular ya es más fuerte que cualquier maestro, cualquier ser humano. O sea, lo que yo tengo en el celular es como 1 millón de veces más fuerte. Bueno, también no está exagerado, pero es mucho más fuerte, por ejemplo, Mm, que la máquina de IBM que le ganó a Kasparov en el 97. wow, sí, sí, ya. Entonces, lamentablemente, en el ajedrez en línea se dan muchas trampas, que es algo Mm, muy ok. difícil de controlar. Curiosamente, hay algoritmos que se han desarrollado justamente para evitar la trampa. Y ese algoritmo lo que trabaja es, si yo juego una partida en línea, ese algoritmo analiza mi partida y trata de hacer como un match de qué tan parecido estoy jugando yo A su como estilo la máquina. juego, digamos, exacto. Si realmente se asocia realmente a su estilo juego. Asocia mi estilo de juego, qué tan parecido estoy yo jugando yo como una máquina. Ajá, Y ah, ok, ok. si la coincidencia es muy alta, entonces lo que hacen es que le banean la cuenta al jugador porque es muy probable que esté sin trampa. Claro, puede ser que sea un jugador extraordinariamente bueno, Sí, sí, sí. una máquina, pero es un caso muy aislado. Ajá. Pero es otra diferencia que hay en la gestión en línea que lamentablemente hay muchas trampas. Bueno, incluso hace poco, perdón que me estoy desviando un poquitín del Tranquilo, tema, pero tranquilo. hace poco hubo una polémica muy grande con un jugador que se llama Hans Niemann, un Ajá. jugador joven de unos 20 años de Estados Unidos, que le ganó al campeón mundial, a Magnus Carlsen. Yo Ajá. antes te había hablado que la habilidad de un jugador se mide con un número que se llama Elo. Sí. Por ejemplo, Magnus Carlsen, que es un noruego que es campeón, bueno, pero ahorita es el campeón del mundo, perdón, es ex campeón del mundo, pero sigue siendo un jugador con más puntos. Tiene alrededor de 2000, en su pico máximo llegó a tener 2870 puntos de Elo. Y es el jugador que más ha tenido en la historia, de toda la historia del ajedrez, es el que más alto ha llegado. Y Hans Niemann tenía 2600, o sea, una diferencia de 200 puntos es una diferencia enorme, o sea, es una diferencia muy Ok. grande entre Ok. dos jugadores, muy grande. Y Hans Niemann logró ganarle a Magnus Carlsen. Después hubo gente que analizó él le ganó en físico, o sea, estando los dos de Sí, frente están de frente. con el tablero. Ok, ok. Después hubo jugadores que analizaron la partida de Hans y hubo mucha polémica porque Hans jugó muy parecido a como jugaría una máquina. Prácticamente una precisión perfecta.
arriba del 99%, que es algo prácticamente que ni el mismo Magnus Carlsen, que es el mejor jugador de la historia, no puede jugar tan bien. Y entonces hubo esta polémica de tratar de descifrar si hubo o no hubo trampa, hubo demandas. Hans demandó a Magnus Carlsen por difamación. O sea, hubo todo un tema que incluso llegó al New York Times, llegó al Washington Post, hicieron publicaciones al respecto. Eso fue hace poco, fue hace tal vez año y Ujú, medio. Al final no lograron demostrar nada, pero Hans no ha vuelto a jugar tan bien como jugó en esa partida ujú. de entonces eso levanta mucha polémica. Entonces, lamentablemente, el tema de la trampa en el ajedrez, y no Sí. solo en línea, sino también en físico, ya es algo que está... Y te iba a preguntar, justamente con esto de ese trabajo o ese juego que se hace a distancia, porque pasa mucho a nivel, y lo veo mucho a nivel laboral, que cuando dices, mira, es que yo cuando trabajo con la persona, pues puedo leer a la persona, veo sus emociones, veo su comportamiento, ¿verdad? Ese lenguaje no verbal, ¿verdad? Que uno, y usted ahora comentaba justamente de cómo yo puedo ir viendo el comportamiento y con eso, pues, tomar alguna acción. Entonces, esa distancia de alguna forma te limita esa estrategia que quizás utilizaba, digamos, de manera presencial. Eso depende porque hay torneos, depende del torneo. Si es un torneo, es que por ejemplo, hay torneos de aficionados que realmente uno juega por diversión simplemente, Ujú, sí. pero hay torneos en línea que sí son torneos serios, Ok, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo para jugar en un torneo en línea ocupo tener dos cámaras. Una cámara como esta que me ve a mí y otra cámara enfocada, digamos, de este lado que pueda ver todo lo que yo tengo debajo. ok, ok, interesante. Bien. Tengo que, por ejemplo, tengo que compartir mi pantalla, tengo que compartirla con el árbitro. Entonces, el árbitro tiene que poder ver todo lo que yo tengo en mi escritorio de la computadora, Ok, por ejemplo. ok, ok. Pero al tener esas dos cámaras, entonces usualmente uno puede ver la reacción del rival a través de línea. Entonces yo puedo estar jugando con el mouse, ¿verdad? Y ver mi rival los gestos que hace. Ok. Ver mi rival si arruga la cara. Hay jugadores que son muy expresivos, es bastante curioso. De hecho, hay un jugador muy famoso, se llama Hikaru Nakamura, que hace muecas todo el tiempo, vuelve para arriba, ¿no? Hace como, no sé si viste Kamiko Dama por Netflix. Ah, sí, claro, sí, 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 sí. Claro, por supuesto, buenísima la serie. Tiene la maña de ver hacer techo, ¿no? Ah, Cuando sí, sí. está jugando, ella veía hacer techo y se imaginaba el tablero en la mente, ¿verdad? Hay jugadores que tienen ese tipo de cosas, no Ok, son de serie de Netflix, sino que tienen ese tipo de cosas. Y Nakamura es uno de esos que tiene como hacer muchos gestos, arrugar la cara, y entonces esos uno lo puede ver en línea también, ¿verdad? Entonces es ok. otro, digamos que esa parte no se pierde cuando es un torneo serio, es un torneo por puntos, digamos. Sí, Pero sí. es un torneo de aficionados, no, realmente no. Sí se pierde esa parte personal. Ok, ok. Justamente con eso que hablamos de las emociones y todo ese manejo emocional, cómo maneja usted sus emociones en momentos difíciles, dentro de un juego o con lo que ha vivido, ¿verdad? Sé que usted de muy joven pues juega ajedrez, entonces claramente pues una cosa cuando uno ya está niño, joven empezando y luego pues con la madurez pues cambian otras cosas, pero en momentos cruciales o difíciles, usted ahora comentaba, mira, es que yo hice una jugada, inmediatamente hice la jugada, me doy cuenta que había otra que me podría haber ayudado más. ¿Verdad? Entonces, en esos momentos, o de repente cuando estás percibiendo que tu rival te está leyendo, ¿verdad? ¿Cómo manejar esas emociones o cómo usualmente se manejan, ¿verdad? Eso en realidad es bien complicado. De hecho, hay otro factor que se me ha olvidado mencionar del ajedrez del ajedrez, porque el ajedrez, digamos, uno lo ve como, es como muy pasivo, ¿verdad? Uno no hace Ujú. como actividad física fuerte, Sí, sí. pero hay un estudio muy famoso de la Universidad de Harvard que comparó jugadores de élite con atletas de otras disciplinas y, por ejemplo, el ritmo cardíaco en un jugador Hmm. de ajedrez es comparable al ritmo cardíaco que puede tener, por ejemplo, el corredor de una maratón o un ciclista. Interesante eso. Porque la tensión que uno vive en una partida puede ser tal, y yo lo he vivido realmente también, digamos, estar en una partida, sobre todo cuando son partidas muy largas, porque en ajedrez hay distintos controles de tiempo. Hay lo que se llama blitz, que son partidas rápidas, que son a 5 minutos, por ejemplo. Hay rapid, que son partidas que son más o menos como 25 minutos. Y está el 25. clásico, sí, 25. Y Ujú. está el clásico, que ya es un control de tiempo largo, que son partidas que pueden durar, dependiendo del tipo de torneo, pueden durar hasta 9 o 10 horas. Wow.
En el caso mío, yo la partida más larga que he jugado ha sido de 5 o 6 horas en un torneo. Pesado, Y claro. vos, digamos, vos sentís el corazón como te palpita rápido cuando estás a punto de hacer una cierta jugada que es comprometedora. Yo estoy a punto de sacrificar no una torre, por ejemplo. Pienso en la jugada muchas veces y uno siente el corazón que late muy rápido. Y como te digo, digamos, este estudio de Harvard logró verificar que, claro, estamos hablando de jugadores de élite, ¿verdad? Jugadores de Sí, sí. ajedrez, no cualquier aficionado, que los jugadores de élite, Sí, que el realmente se ritmo meten en el cardíaco, juego, que realmente sienten el juego, lo que están haciendo, cada jugada la viven, ¿verdad? los jugadores profesionales de ajedrez, el ritmo cardíaco que ellos alcanzan es comparable perfectamente con el ritmo cardíaco de una persona que está corriendo una maratón o de un ciclista que está corriendo una carrera, ¿verdad? Entonces, es un factor ahí bastante interesante que también se da con el caso del ajedrez. Entonces, el manejo de las emociones en este Claro. aspecto es bastante complicado, realmente. Y, Y también es bastante típico, si vos observas, si vos te das la oportunidad de entrar a una sala donde se está jugando un torneo de ajedrez, vas a ver muchos jugadores que están, por ejemplo, moviendo la pierna rápidamente de manera muy nerviosa, ajá, porque es como una manera de liberar un poco la tensión, sí, pero la en ese atención. aspecto sí puede ser un poco complicado el manejo de emociones, y ya ahí es como cuando uno tiene más experiencia, que empieza como Claro. a relajarse un poco más, cuando uno, por ejemplo, yo cuando empiezo a sentir ese ritmo cardíaco muy acelerado, trato de respirar un poco más lento, quizás tomar un poco de agua, levantarme, dar una vuelta por la sala, caminar por la sala, correr un poco, después regresar a la partida, ya un poco más tranquilo, tratar de hacer la jugada, pero incluso a veces cuando uno está jugando, que empieza como a temblar la mano, voy a jugar la pieza, voy a hacer la jugada, y Se le ve ahí la nerviosismo y la tensión, ok. nota. Y realmente sí, ese tipo de control es algo que a mí en lo personal sí me ha ayudado en ciertos momentos, como el ejemplo que te daba de la Cruz Roja, también Claro. hay otros aspectos, ¿verdad? Que pueden ser de cierta atención que a vos no te enseñan en la universidad, como puede ser dar una entrevista en vivo, por ejemplo, Hmm, o que te pregunten cosas en vivo que vos a lo mejor no tenés frescas, o que por ejemplo, ahorita que tenemos un ciclón tropical en el Pacífico que es Pilar, que está ahorita por El Salvador, nos estuvo afectando. Entonces, hay un periodista, por ejemplo, le preguntó a un compañero que cuál había sido el último ciclón tropical que nos había afectado en el lado del Pacífico, ¿verdad? Y es un dato que vos no tenés sí, ah, inmediato. de Sí, memoria. O sea, se puede responder, pero tengo que buscar el dato, ¿verdad? No es así. sí, sí, está ahí. Es así, ¿verdad? Y ahí, cuando vos te pasa eso en vivo, ahí vos sentís la tensión, ¿verdad? Empezás Claro. a sudar un poco frío y decís, pero hay que resolver Sí, algo. ¿qué Hay que, respondo, verdad? Ahí, hay o que cómo resolverlo al quedó. momento y hay que mostrar seguridad también, ¿verdad? No Ah, hay que ok. mostrar que uno, a lo mejor esa respuesta en específico tal vez no la tiene tan clara. No tiene que mostrar, responder y hacer como un blog, digamos, como en el póker, poker face, ¿verdad? Ajá, exacto. Responder con seguridad y responder bien, ¿verdad? Algo coherente, tampoco vas a decir cualquier Cualquier cosa. No, y con eso que vos comentabas, creo que me quiero o rescatar dos cosas. Uno, primero, el tema del desgaste mental. Usted ahorita me hablaba de una partida de 6 horas, 5 horas. O sea, cuando yo estudiaba y hacía un examen de cálculo que me tocaba, no sé, durar las 3 horas completas en el examen y uno termina realmente desgastado, o sea, desgastado física y mentalmente, ambas cosas. Una partida de ajedrez de 6 horas o 9 horas, como usted me dice, pues no me lo me imagino claramente es 3 veces más el tiempo que te estoy comentando. Entonces, y a nivel laboral pasa mucho esto y a nivel profesional pues nos pasa, ¿verdad? De tener esas tensiones largas, pesadas. Y usted ahorita decía algo muy importante, el tomar acciones para liberarte de ese estrés. ¿Cierto? Como nos dijo, bueno, yo me levantaba, caminaba por la sala, etcétera. Y es algo que uno tiene que vivir constante, o, vamos a ver, uno tiene que aprender a lidiar con esas tensiones y sobre todo de identificar qué es lo que a usted le funciona, o sea, porque posiblemente para usted te servía levantarte, para otro, como usted comentó, mira, era ver hacia el cielo o imaginarse el tablero, otros mover la pieza, y esa parte de que cada quien identifique
¿cuáles son técnicas o estrategias que te liberan de ese estrés? Son clave y creo que es importante ese autoconocimiento, ¿verdad? Cómo yo me autoconozco para a partir de eso poder rendir mejor ante el reto que estoy viviendo, ¿verdad? Sí, también, bueno, hay una parte, como vos decís, autoconocerse, digamos, pero también uno puede buscar algún tipo de asesoría. Por ejemplo, obviamente cuando yo entré a meteorológico ya tenía colegas con muchos más años que también me aconsejaron, bueno, si usted está en una entrevista en vivo y le preguntan tal cosa que no está seguro, entonces haga esto, 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 responda de esta Exacto. manera. Ok, sí, claro, sí, el acompañamiento es esencial, totalmente, claro. O si te llaman de la Comisión Nacional de Emergencias, te ocupan una reunión de emergencia por X o Y razón, entonces dejar lo que estás haciendo, no te vas a, porque a veces es otra cosa que pasa, digamos, en el caso de la profesión que yo tengo, que a veces se te juntan muchas cosas al mismo tiempo. Pues, por Mm, ejemplo, vos tenés, no sé, un frente frío que está afectando, entonces tienes que escribir un informe meteorológico detallado de lo que está pasando y de lo que puede pasar a futuro. Y en este momento exactamente se llama un personal de la Comisión Nacional de Emergencias que te va a hacer una pregunta, o llega un periodista abajo de, no sé, de cualquier canal, digamos, o cualquier medio que ocupa la entrevista para allá, entonces vos tenés, de repente claro. tenías 8 horas para hacer el trabajo y esas 8 horas se te redujeron a 20 minutos, ¿verdad? Tenías que responder rápido. Y es otro tipo de un momento de atención, ¿verdad? Y por ahí vos tenés la guía, vos, bueno, hay prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más urgente? Atender a la Comisión Nacional de Emergencias es más urgente. Escribir el informe meteorológico es más urgente y atender al periodista es lo tercero. Entonces, ahí vos tenés alguien de experiencia que te dice, bueno, si te pasa esta situación difícil de atención, entonces ordenar las cosas así, 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 en orden de prioridad, definir qué es más urgente y qué es más importante, Importante. y ahí pones el orden de cosas que tenés que ir Eh, haciendo. En este ejemplo, por ejemplo, yo atendería primero a la Comisión de Emergencias, segundo, haría el informe meteorológico y tercero, pues lo lamento, pero tercero sería el periodista. no, y verás que, bueno, eso que se comenta me parece súper interesante porque parte de lo que yo mucho explico en las asesorías y capacitaciones es justamente lo que usted acaba de decir, lo urgente y lo importante. De hecho, hay un libro muy famoso, administración, bueno, en administración digo yo, pero realmente pues sirve para muchas personas, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Es un libro ya bastante famoso, ya tiene bastantes años de estar en el mercado, pues se convirtió en un clásico y parte de lo que este libro explica es justamente que tenemos pues recursos limitados, tenemos dos manos, pues un cerebro y tenemos que enfocarnos nuestros esfuerzos, ¿verdad? Entonces, justamente en el libro él explica, se llama la matriz de Eisenhower, donde él dice, ok, bueno, yo para decidir qué voy a hacer, debería entender o definir muy bien, bueno, qué es lo urgente, que lo urgente es un tema de tiempo. Mira, yo es que eso, algo que tiene que actuar en los próximos 30 minutos, un tema de tiempo. Pero luego viene la importancia. Bueno, es que, sí es cierto, el periodista le urge la noticia, igual que le urge al meteorológico, perdón, a la Comisión Nacional de Emergencias, pero la importancia de lo que se va a hacer, pues claramente, pues no hay duda, ¿verdad? Entonces, el que usted tenga claro esa urgencia en tiempo, pero importancia en impacto, hace mucha diferencia en cómo usted enfoca sus esfuerzos. Y si eso todo lo tuviéramos claro en una empresa, por ejemplo, o en caso de su institución, que posiblemente está muy definido, pero por ejemplo, en muchas empresas, el no conocer lo que realmente impacta es lo que la gente termina pensando que todo lo que urge es importante y no todo lo que urge es importante, porque por ejemplo que usted justamente me daba, ¿verdad? Comisión Nacional de Emergencia, pero es un periodista, a ambos le urge, pero no son igualmente importantes. Son cosas que son variables independientes. Depende justamente del impacto y los objetivos que ustedes tengan, ¿verdad? Sí, claro, definitivamente, ¿verdad? Porque incluso en este ejemplo, la Comisión Nacional de Emergencias, ahí está ya tomando una acción, ¿verdad? Que puede ser Claro, movilizar personal, movilizar maquinaria, declarar una emergencia, ¿verdad? Eso ya es una decisión de mucho peso. claro. Opuesto a lo otro, como usted dice, los dos están ahí, ¿verdad? Encima mío, pidiéndome cosas, pero uno definitivamente es más importante que el otro. Ok, ok, perfecto. Roberto, una cosa que me gustaría también que conversáramos es que, bueno, el ajedrez y ahora con la tecnología, usted te comentaba la posibilidad de tener torneos en línea. Y esto pues de alguna forma ha permitido, y me involucro en esa parte, que conocer personas de otras latitudes, otros países, ¿verdad? Pues que ni siquiera necesitan hablar con tu propio idioma, ¿verdad? Que pueden hablar idiomas completamente distintos, pero pueden jugar igualmente ajedrez, ¿verdad? Entonces, tal vez
me gustaría tal vez que nos comentaras un poquito como esa experiencia de repente se has tenido de compartir partidas o jugar contra jugadores de otros países. Sí, ¿qué has aprendido? ¿Qué has notado diferente? Porque, por ejemplo, pues históricamente uno sabe, por ejemplo, muchos años que los rusos han sido, por ejemplo, líderes en temas de ajedrez y justamente Kasparov y justamente pues diferentes ajedrecistas a nivel mundial, pues han destacado, por ejemplo, si hablamos de justamente los rusos, pero sé que hay otros países que son muy buenos también. Justamente ahorita diste el ejemplo del noruego, justamente. Entonces, me gustaría, en esa diversidad, ¿verdad? Que uno va encontrando en el juego, pues, ¿qué has aprendido? ¿Qué has visto diferente? Tal vez que me gustaría, en esa parte, que nos comentaras un poquito aprendizajes, ¿verdad? Que has tenido de compartir con, ese tipo, con esas personas, ¿verdad? Esta diversidad. Y yo creo que quizás eso se veía un poco más fuertemente antes. Ahora que hay como tanto internet, ha variado un poco, pero por ejemplo aquí en Costa Rica hay ciertas escuelas de ajedrez. Yo diría que una Escuelas. de las escuelas de ajedrez más importantes, yo la estoy definiendo, digamos, la escuela de Bernal González, que es Ok. ex campeón nacional, gran maestra de ajedrez, uno de los dos grandes maestros que ha tenido Costa Rica. El otro es, no sé si lo recuerdo, hace unos años, Alejandro Ramírez. Ah, sí, claro. Le Joven, dio muchacho joven. mucha cobertura, ajá, muchacho joven. Y Bernal ha sido maestro de muchos jóvenes talentos de Costa Rica. Y vos ves eso, en ese estilo en sus jugadores, que todos juegan, por ejemplo, una apertura, todos juegan Siciliano de Dragón. Siciliano de Dragón es una apertura en ajedrez. Y vos sabes que los alumnos de Bernal van a Van a jugar. empezar con eso, ok, ok. Entonces vos ves que Costa Rica tiene sus escuelas de ajedrez, vos ves que Nicaragua tendría su propio Bernal, por así decirlo, y tiene otra Ujú, escuela diferente. Entonces vos decís, si es de Nicaragua, yo sé que va a jugar así, así, así. Si es de El Salvador, va a jugar así, así, así. Si es de Guatemala, tienes otro tipo de juego. Pero ahora quizás que se ha globalizado mucho, y hay mucho internet, hay muchos, ujú, el ajedrez ha explotado claro. como entretenimiento. Ahora vos tienes, por ejemplo, youtubers que se dedican 100% a ajedrez, o sea, se dedican 100% a jugar ajedrez en línea, que tienen 2 millones de suscriptores, 3 millones. El que más tiene, que se llama eh, Gotham Chess, se llama Gotham Chess, Gotham Chess, que es como Ujú, ajedrez gótico, digamos una cosa así. ujú, Creo que tiene alrededor como unos 3 4 millones de suscriptores en YouTube, o sea, es enorme. wow, claro. Y o sea, se ha globalizado tanto que ahora quizás eso se ha perdido un poco, digamos, todo el mundo juega parecido, por así decirlo. Eh, entonces, antes vos, si jugabas con alguien de otro país, notabas claramente la diferencia del juego. Quizás en ese aspecto, la meteorología me ha aportado un poco más de conocer colegas de otros países, Ok. tener la posibilidad de compartir con colegas de Turquía, de Indonesia, de Filipinas, de Colombia, de todos los países de Centroamérica. Y vos ves puedes comparar, por ejemplo, lo que hacemos en Costa Rica con lo que hacen en otros países. En general, tal vez el Instituto Meteorológico no tiene tanta cobertura, no se da tanta pelota, digamos, a nivel nacional, pero nosotros estamos muy bien posicionados y sobre todo si nos comparamos con otros servicios meteorológicos de la región de Centroamérica y del Caribe, tenemos muchos mejores productos, etcétera, ¿verdad? Pero en ese sentido, volviendo al tema del ajedrez, quizás se ha globalizado mucho y se ha perdido un poco esa esencia. Como esa identidad que de repente cada país iba planteando en su estilo, de repente. Pero eso es quizás una percepción muy mía, ¿verdad? Una Ok, percepción sí, sí, personal. claro, sí, 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 entiendo. Por ahí algunos otros colegas ajedrecistas dirán, no, nada que ver, ¿verdad? Sigue siendo muy diferente jugar con alguien de Nicaragua que jugar con alguien de Panamá. Yo creo que realmente eso se ha perdido un poco, pero es una percepción personal realmente. Sí, sí, claro, pero uno lo vive uno lo vive en muchas disciplinas, porque realmente, pues, el cómo el Internet ha democratizado mucho conocimiento, ¿verdad? Que de repente está muy exclusivo, pues también te impacta ámbitos como eso. De repente antes, pues la escuela que yo conocía era tal persona, y pero ahora que veo tantos partidas, como dice usted, por YouTube, juego en línea, pues vi, aprendo otros estilos también, ¿verdad? Entonces de repente ya no hay como esa línea tan marcada de la escuela particular, ¿verdad? Y creo que ese efecto justamente de esa apertura que vivimos, ¿verdad? Y es normal, creo que en diferentes ámbitos, ¿verdad? Sí, posiblemente también, sobre todo en áreas como el ajedrez, digamos, que no, que es como más mental, por así decirlo, ¿verdad? Ujú. No.
no como puede ser como el otros deportes, como fútbol, básquet. Y a lo mejor ahí sí hay una diferencia Sí, muy marcada, que tiene que ver también con algunos temas. Bueno, sí, incluso, porque fisiológico. realmente nosotros acá lo que hacemos es casi siempre, hablando de ajedrez, es competir con otros, con países centroamericanos o con países de la región. Pero quizás sí puede haber una diferencia en lo que son métodos de entrenamiento, ya Ok. si miramos otros países que son élite en ajedrez, ¿verdad? Como puede ser Rusia, la India, bueno, China más o menos. Lo que pasa es que China, el ajedrez no es tan popular en China, pero como son tantos, ¿verdad? Son 200 millones, entonces Puedes escoger, ¿verdad? Uno que sale un genio, ¿verdad? como que el 0,001% de los chinos ya juegan ajedrez, ya es un montón, ¿verdad? O sea, Claro, claro, sí, 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 pues entiendo, China entiendo. no es exactamente una potencia, pero es que son tantos, ¿verdad? Que sí hay muchos jugadores. En ese top que ahorita usted decía, justamente, ¿cuál es de repente ese top de repente 5? O sea, puso usted de repente primero, ¿sigue siendo Rusia ese top, digamos, en este momento? ¿O se lo pelean todavía? Es interesante, se lo pelea Rusia con Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una particularidad, y es que en el top de jugadores de Estados Unidos, ninguno es estadounidense, bueno, ninguno es nacido en Estados Unidos. Sí, O sea, Estados Unidos tiene lo que hace, su herencia viene de otras no, nacionalidades. no, 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 ni siquiera eso, ni siquiera eso. Han traído jugadores de otros países a vivir a Estados Unidos y a jugar Ok, con que ni siquiera nacieron en Estados Unidos y no han vivido en Estados Unidos. Hay un ok. jugador muy bueno, véngase para acá. Por ejemplo, un subcampeón del mundo que es un italiano que se llama Fabio Caruana, que es italiano 100%, nació en Italia, creció en Italia, hace unos años se fue a ir a Estados Unidos y Y el jugador. apenas llegó, empezó a competir con el equipo de Estados Unidos. Ah, ok, ok. Interesante, Estados Unidos importa jugadores, pues Ujú, ahorita está como en ese podio con Rusia, anda peleando, pero realmente no, de lo que hace es ok. importar jugadores realmente, En pero caso de los rusos, sí son rusos, digamos, nativos, sean nacidos, crecidos en Rusia, o también sea también esa importación. algunos se han ido también de Ok, Rusia, sí, ok. pero hablando del top 5 podemos hablar también de Rusia, Estados Unidos ahí, ¿verdad? Ujú. India, Interesante, eh, la India, no pensaba, no conocía realmente que la India estaba en ese top. y yo diría que China podría estar ahí, que realmente el ajedrez no es, yo no diría que es popular en China, pero como te digo, como son 1.000 millones de Sí, chinos, sí, ¿verdad? claro, claro. Sí, entiendo, Igual entiendo. Ok, de que China invierte mucho en deportes y el ajedrez es uno de esos, donde le mete ok, mucho ok. dinero, pero eso yo sería, ese sería como el top. Bien. Roberto, un par de preguntas más. Recientemente estuve justamente viendo un poquito del tema del ajedrez y temas curiosos y es muy típico ver estas partidas donde está una persona, menos que un gran maestro o un maestro en ajedrez, jugando a la misma vez, no sé, no sé si hay un récord en cuanto a la mayor cantidad de juegos a la vez, pero he visto tomas de 10 contra 10 personas, por ejemplo. No sé si hay un récord, o cuál es el récord, tal vez, no sé si lo conoces, pero, o lo más que usted conozca, pero ¿eso de qué trata? O sea, a la hora esto es más un juego de exhibición en el sentido de que yo estoy mostrando más que todo, pues, mi capacidad, pero realmente esto es más eso, es más una exhibición. Sí, eso se llama simultáneo. Usualmente es un juego de exhibición. Bueno, los grandes maestros, los ajedizistas profesionales, ¿verdad? Usualmente lo que hacen, o sea, la gente que se dedica, que Sí, hace gana dinero jugando ajedrez, solamente lo hace de varias maneras. Uno es jugando torneos en donde les pagan por ir, ¿verdad? claro. Otra es dando clases de ajedrez, otra es jugando eso que se llama simultáneas. Y ahora apareció afortunadamente esta era del desarrollo digital, afortunadamente apareció también el YouTube, apareció el Twitch y hay jugadores que se pueden dedicar a esto. Incluso jugadores no tan buenos, ¿verdad? Incluso streamers, por ejemplo, que objetivamente hablando son malos, o sea, objetivamente hablando son malos, Sí, pero hacen contenido entretenido que la gente sí, consume sí, sí. y se podría considerar ejercicios profesionales también. Pero bueno, eso que vos decís se llama simultáneo, donde un maestro usualmente juega contra lo que suelen ser aficionados que pagan, digamos, yo Ok. jugar contra Magnus Carlsen, el campeón del mundo, pues él viene aquí, hace una mesa con 30 personas y cada uno paga.
Bueno, es que depende, ¿verdad? Puede ser, realmente no puede dar un número, pero uno usualmente paga para jugar ese Con juego. 30 personas a la vez. 30 o más, e incluso, hablando de retos de habilidad, hay algo que se llama ajedrez a ciegas, Ok. que es que la persona se venda los ojos, no ve absolutamente nada, y lo que hace es que le dictan las jugadas. Yo le Ah, he ok. hecho Tiene que manejarse el tablero, se imagina el tablero y... y eso también se hace en simultáneas. Es decir, Uh, hay jugadores que juegan contra otro montón, no sé, 10 jugadores sin ver el tablero, sino que las jugadas se las dictan. Ellos tienen que imaginarse cada tablero en la mente e ir y jugando. mantenerlo en su mente, porque cuando usted ya jugó con otro, tenías que, cuando regresas, tenías que recordar cómo estaba el otro tablero. Y mira, otra característica interesante que no sé si será casualidad o el ajedrez ayuda a desarrollarlo, es que la mayoría de jugadores de elite tienen una memoria sobresaliente. Ok, Por ok. ejemplo, en el caso de Magnus Carlsen, que es el campeón del mundo, yo te he dicho que todos los jugadores de elite siempre han sido muy buenos desde niños. Magnus Carlsen, por ejemplo, yo recuerdo un video donde él sale con 5 o 6 años recitando todas las capitales de los países del mundo. Él decía, tal país, país rarísimo allá en medio de Asia, no sé, Mongolia o alguno de esos. Y con 6 años él te decía la capital de Todas las capitales. Ok, ok. Entonces, usualmente es una característica de otros ejercistas que tienen una muy buena memoria. Incluso hay una anécdota de un gran maestro ruso de principios de alrededor de los 1930, 1940 por ahí. Hay una anécdota que cuenta que él jugó una simultánea contra 30 personas, que jugó las partidas él, terminó, ganó todas, y al día siguiente él fue donde el árbitro y le recitó de memoria todas las 30 partidas que había jugado. Se Las las 30. recitó todas las jugadas, Eso es el orden de increíble. las jugadas, todas de memoria le recitó las 30 partidas que había jugado. No sé si será verdad, pero es una anécdota que se cuenta mucho en dirección de Eh, aviación. Otra característica que quizás no mencioné antes, que no sé realmente si será que da la casualidad que todos los ejercicios tienen esa extraordinaria memoria o que la gente realmente te ayuda te a... ayuda como un ejercicio. Sí, más por ejemplo para uno que no sé si, pues a eso no le pasa, pero ahí me dictan un número de teléfono y si no lo apunté, quizá al rato se lo olvida y esas personas logran recordar 30 jugadas, ¿verdad? En simultáneo, pues o sea, es increíble. Roberto, bueno, muchas gracias justamente por eso, porque creo que realmente pues, la información que uno no imagina, ¿verdad? O tal vez le cuesta dimensionar muchas veces. Una última pregunta, Roberto. En la historia del ajedrez, lo que usted conoce, lo que ha aprendido, ¿cuál será un ejemplo de alguna partida que si mira esto fue memorable en su momento porque sucedió esto, pasó esto, o curioso, mira, es que fue algo que nadie esperaba, que en el ambiente en que usted se desarrolla o conoce, o pues, en el ambiente justamente de colegas ajedrecistas, ¿cuál es aquella jugada que justamente recuerdan, ¿verdad? O que sea como esa que esté en el imaginario de la mayoría de los ajedrecistas. Mira, es interesante, volviendo, ya lo he mencionado antes, pero a mí en lo particular, el match de Kasparov contra Deep Blue. Deep Blue es la inteligencia artificial que IBM desarrolló en el Ok, 90. Tal vez nosotros ahorita no lo ponemos en contexto porque estamos muy acostumbrados a la tecnología, pero en claro, ese momento, ese match recibió una cobertura enorme. ok, Incluso hay documentales, posiblemente, como ha pasado tanto tiempo, posiblemente esos documentales están en YouTube incluso, ¿verdad? Porque ha sí. pasado mucho tiempo, En el posiblemente ya... 97, dices que fue, ¿verdad? Fue lo que... mm, 97, posiblemente esos documentales ya están libres en YouTube, ¿verdad? Porque ha pasado mucho tiempo. Pero en su momento, incluso creo que el New York Times llegó a titular que era la batalla de la humanidad más mm, importante en la historia de la humanidad, una ok, cuestión así, ok. ¿verdad? Claro, estamos hablando de 1997, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí. Hay que ponerle contexto. Tal vez ahorita nos parece ridículo por el desarrollo de tecnología que tenemos, pero nuevamente, imagínense que en el 97 no habían cámaras digitales todavía. Por ejemplo, todo era con rolling. Sí, te usamos rol. Ya no Ok. había smartphones, por ejemplo. Entonces, y es interesante, hablando del desarrollo psicológico, porque en una de las partidas que Kasparov perdió,
lo que yo te decía, ¿verdad? Que las computadoras pensaban muy matemáticamente y la computadora lo que dice, bueno, la torre y el alfil, la torre vale más que el alfil, entonces y se acabó, ¿verdad? Entonces, en una de las partidas, Kasparov hizo un sacrificio de pieza. Él sacrificó, si la memoria no me falla, creo que fue un caballo Por un peón. por un peón, que es todavía peor todavía, Sí, ¿verdad? sí, sí, El ok. peón vale uno, Sí, ¿verdad? sí. Es todavía peor. Y cuando Kasparov hizo la jugada, Deep Blue, es que tal vez, lástima que no puedo mostrarte una imagen, pero digamos, Deep Blue es como una computadora, ¿verdad? Pero hay una persona que es como el asistente. Entonces la Ujú. persona ve lo que Deep Blue dice y esa persona mueve Y es las la que fichas. mueve la jugada, hace la jugada en el tablero. Pero el que está pensando, entre comillas, es la Sí, es computadora. la computadora, ok. Ujú, entiendo. Entonces, Kasparov hace el sacrificio y de repente la computadora, que usualmente responde muy rápido, ¿verdad? Porque una computadora puede calcular Sí, cientos de miles de jugadas en un segundo, la computadora no juega, se queda pensando varios minutos interesante. hasta que la computadora le dice la jugada a la persona, al asistente, y no se come el caballo que Kasparov haya sacrificado. Y eso para Kasparov fue un shock, porque las computadoras no hacen eso. Entonces Kasparov entra como una especie de problema psicológico y resulta que en esa partida, al puro final de la partida, Kasparov estaba en una posición muy complicada, prácticamente perdido, pero resulta que en la posición final, Kasparov tiene una combinación muy sencilla, una combinación de principiante, digamos, donde él realiza una maniobra que se llama jaque perpetuo. Entonces yo empiezo a dar jaques, en este caso con mi dama, y el rey del rival no puede escaparse de los jaques. Entonces caemos en un loop infinito. Ajá. O sea que Entonces, pueden moverte un poquito, pero igual te pueden volver a hacer el jaque otra vez. y entonces en ajedrez, cuando uno cae en ese tipo de loop infinito, que la partida no se va a acabar nunca, se declara tablas, se hace un empate. Entonces Kasparov Ujú. tenía una combinación de dos miserables jugadas que le permitía forzar las tablas en la partida. O Wow. sea, dos jugadas, estamos hablando de un principiante, realmente. Y Kasparov no vio la jugada, se rindió. Él dijo, no, perdí, me rindo. Y no vio, o sea, el campeón del mundo, el mejor jugador del momento, no vio una combinación de dos jugadas que le aseguraba entablar la partida, ¿verdad? Y Sí, eso, por lo menos no perder, por lo menos, si no, por lo menos entablar la partida. entablar la partida. Y eso te habla de la ceguera psicológica que Kasparov Claro. tenía por el shock que le produjo que la computadora no se comiera el caballo que la había sacrificado. Y eso a mí, digamos, como jugador, me sorprende, obviamente, que alguien de ese nivel realmente no vea una combinación tan simple que incluso yo, siendo, digamos, niño, es obvio es obvio que hay un jaque perpetuo, oye, o sea, es obvio que hay un jaque perpetuo, ¿cómo diablos no va a haber eso? Pero estaba Pero claro, correctamente. la presión y de hecho eso nos pasa, ¿verdad? Perdón, disculpa. Ese match, por ejemplo, es uno de los que más. Yo ese documental lo he visto, lo han pasado por antes, ¿verdad? Bueno, no sé si todavía existe en National Geographic Channel. Lo han pasado varias veces por ahí. Cada vez que lo pasaban yo lo veía. Realmente No, no, interesante con esto último que comentas, porque realmente pues nos pasa muchas veces, ¿verdad? Que uno tiene cosas muy evidentes teóricamente para otra persona, pero justamente por la condición, no sé, el momento que estamos viviendo, el estrés que estamos viviendo justamente nos cega, ¿verdad? Y no vemos oportunidades que estamos dejando que estamos perdiendo justamente por lo que estamos viendo. Y de hecho es parte de lo que uno muchas veces trata de desarrollar en los equipos, ¿verdad? Esa parte de cómo compartir opiniones y que recibir la opinión, la oportunidad de otro. Lo que pasa es que el ajedrez es un juego muy solitario, en el sentido que finalmente es usted con usted, de repente, pues pensando, analizando y manejando su situación, ¿verdad? De repente ahí que Kasparov no le puede preguntar a alguien más, ¿verdad? Si estaba viendo esa jugada, ¿verdad? En ese momento. bueno, de hecho, el ajedrez también tiene una modalidad que es por equipo. Ah, ok, ok. O sea, a ver, juegan 4 contra 4, pero, digamos, un equipo tiene 4 jugadores, otro equipo tiene 4 jugadores,
pero ellos no se pueden, no, yo no puedo comentar con mis compañeros las jugadas. O sea, yo juego contra mi rival, al final se suman los puntos. Entonces, por ejemplo, si los cuatro ganan, entonces ganaríamos 4-0. Si tres ganan y uno pierde, ganaríamos 3-1. O sea, se suman los resultados de las partidas individuales Pero son a partidas una individuales finalmente. partidas individuales. Ok. Pero, pero hay una estrategia colectiva ahí, realmente. Entonces, antes Ah, ok. uno dice, bueno, fulanito, qué sé yo, Andrei le toca contra Laureano. Entonces, Andrei va con negras, Laureano va con blancas, y posiblemente Laureano va a ganar. Entonces, Andrei, usted juega a tablar. Usted Ok. juegue de esta manera y entable. Y no sé, eh, a fulanito le toca con sultanito, pero sultanito va con blancas y sultanito es mucho mejor que fulanito, usted está obligado a ganar. Ok, Entonces, para que ok, nosotros ganemos el match, usted tiene que ganar y los demás van a entablar, porque usted le ok. toca llevar más flojo. Entonces, Ah, hay que, interesante. que añaden una tensión extra también, ¿verdad? Claro, claro, claro. Roberto, un último tal vez pregunta que ya dije que era la última, pero tengo otra que me gustaría plantearle, y más bien ya como un tema también de cierre. Para una persona pues claramente creo que yo siempre he dicho que uno siempre, pues en cualquier momento es bueno para aprender algo nuevo, y creo que en el tema de la ajedrez, como lo hemos hablado el día de hoy, pues nos ayuda mucho pues a ejercitar pues nuestra mente y desarrollar habilidades que muchas veces podemos estar careciendo. Si una persona hoy en día que nunca ha jugado ajedrez quiere empezar, ¿qué le recomendaría a usted? O sea, ¿cómo debería empezar alguien que es un novato 100% hoy, digamos? ¿Qué le recomendaría a usted para empezar? Me hace interesante, antes era más complicado, eh, porque los clubes de ajedrez eh, son relativamente pocos y también no era tan fácil como Claro, ingresar, sacar el tiempo para ir. Ahora es otro aspecto positivo que es el auge del ajedrez en línea, que hay varios sitios en donde ofrecen material gratuito. ok, Incluso es interesante porque la gran mayoría de jugadores que participan en línea son jugadores de nivel principiante, ¿verdad? Yo te había dicho que el nivel de jugador se mide por un número que se llama el ELO o el rating. ujú. Igualmente ya un jugador que pase, por ejemplo, los 2000 puntos de ELO, ya es un jugador, se puede considerar experto, incluso, se puede considerar experto, y ya es una persona que tiene su tiempo jugando, tiene su tiempo entrenando, pero la gran mayoría de jugadores están muy por debajo de ese nivel, ¿verdad? Estamos hablando que tal Sí, vez la masa de jugadores la están, masa de jugadores que están en línea andan entre los 600 y los 1000, ¿verdad? Que es, que es mucha diferencia. Entre un jugador de 1000 y uno de 2000 es una diferencia como el día y la noche, ¿verdad? Pero el gran grueso de jugadores que están en línea son prácticamente principiantes, ¿verdad? Gente que saca el gato para jugar de noche, ujú, llegan a la casa, en el almuerzo, uno puede jugar en línea con otras personas a través del celular. claro. Hay mucha gente que juega con... Sí, realmente oportunidades hay muchas. Realmente ahora, pues, el Internet ha permitido justamente ahora abrir mucho el espectro, ¿verdad? Para Y entonces participar. esa facilidad de aprender en línea, incluso gratis, permite que haya más personas. Incluso yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en el club de ajedrez de la UCR, a veces llegaban muchachos o muchachas, eh, estudiantes, digamos, que nunca habían jugado, que querían aprender, pero había tanta diferencia de nivel entre un principiante y los que jugábamos activamente, que esa persona se terminaba desmotivando muy rápido, ¿verdad? Claro. Porque obviamente no entendía los entrenamientos, no podía jugar con nosotros, pues, porque la diferencia era mucha, ¿verdad? No, eh, digamos, le ganamos exageradamente fácil y esa persona tal vez se desmotivaba, pero el ajedrez en línea tiene la ventaja que vos jugás con gente de tu mismo nivel, entonces puedes Claro. ir progresando poco a poco jugando con personas de tu mismo nivel. Entonces, si alguien que está interesado en aprender a jugar ajedrez puede o buscar la opción de los clubes de ajedrez en físico, que hay, si no me equivoco, por ejemplo, creo que en el Palacio de los Deportes hay un grupo para adultos, por ejemplo, que trabaja, por citar un ejemplo, digamos. Sí, O la opción de jugar en línea, hay recursos en línea, hay páginas, te puedo mencionar, por ejemplo, chess.com, que es una página, está.
Lichess.com, que es otra página también, donde hay material gratuito, hay videos gratuitos donde vos puedes aprender desde cero, completamente desde cero, aprender a mover las piezas desde cero, aprender las reglas y el ajedrez desde cero, e ir progresando jugando con gente de tu mismo nivel poco a poco. Y eventualmente, ¿verdad? Si ya si se interesan más, porque hay otro aspecto del ajedrez que tal vez no comenté, que tal vez vale la pena, si alguna de las personas que nos está viendo quiere empezar, que es que el ajedrez puede ser un deporte relativamente caro. Por ejemplo, en una inscripción a un torneo, la inscripción a un torneo puede rondar alrededor de los 10.000, 15.000 colones. Y si eso, los torneos usualmente tienen este formato. Por ejemplo, son torneos de fin de semana. Entonces vos jugás sábado en la mañana una partida y en la tarde otra partida. Jugás domingo en la mañana una partida y en la tarde una partida. Entonces todo el día. Pues estás todo el sábado, en la mañana una partida y en la tarde otra partida. Y el domingo en la mañana una partida y en la tarde otra partida. Entonces todo el día que vos estás usando. Y usualmente los torneos son de 7 a 9 rondas. Si esas 9 rondas, estás hablando de 4 fines de semana que vas a estar jugando. Ah, Bueno, sí, prácticamente 4 fines de semana que vas a estar jugando eh, todavía mismo. Entonces ahí vos tenés que tomar en cuenta claro, todos el los gastos, sí. estado, la alimentación. Si la partida dura mucho, puede salir muy tarde, ¿verdad? Tipo 9 de la noche, no sé, pues entonces Claro. te hace gastar la inscripción, te hace gastar en la comida, te hace gastar en el transporte. En el caso de que son torneos de formato clásico, son partidas de las que yo digo que pueden durar Mm, 6 horas. Y entonces es algo que también hay que tomar en cuenta, que la ajedrez puede llegar a ser sí. un poco caro si uno lo juega presencialmente. Claro, pero la ventaja, como tú vos comentabas, que hay muchos recursos hoy en línea que son gratuitos, que ahí va empezando y ya la persona justamente quiere profundizar, pues entrará y ya hará su inversión, ¿verdad? Si justamente la pasión, y creo que es lo importante justamente. Roberto, realmente pues agradecerte justamente por el espacio, muy interesante, creo que se ha cumplido con el objetivo de esos podcasts que justamente es conocer personas con experiencias, aprendizajes, ese background distinto al que usualmente pues en el que yo me desenvuelvo y pues sé que ahorita pues personas que lo están viendo ahorita y verán después el video, va a aprender muchísimo de lo que hemos conversado el día de hoy, especialmente con claramente los aportes suyos en su área profesional. Entonces, muy agradecido justamente por su tiempo. Conversamos un buen tiempo, un buen rato, ya llevamos justamente, creo que más de una hora, conversando una hora aproximadamente. Y ha sido muy interesante, Roberto. Muchísimas gracias justamente por su tiempo y pues nos mantendremos en contacto, Roberto, muy amable. Y por ahí a todos y no se olviden de estar pendientes de todo lo que tiene, no solo con la ajedrez, sino también con las informaciones del tiempo. Y estamos monitoreando ahorita, tenemos, bueno, recuerda que tenemos a Pilar, que es un tormenta tropical del Pacífico, pero ahorita estamos monitoreando otro sistema que está en el Caribe, una baja presión que está en el Caribe, que nos podría generar condiciones bastante lluviosas para este fin de semana, Okay. especialmente en las regiones del Pacífico. Entonces, ahí estén atentos a los reportes del IMN, en nuestro Twitter, redes sociales, en la página web, porque a veces quizás se pierde un poco, cuando uno se comunica a través de la prensa, a veces se pierde un poco de información, ¿verdad? En Uh-huh. algunos casos, lamentablemente. Entonces, yo les Sí, recomendaría, esa es la fuente, esa es la fuente. esa la fuente, nuestras redes sociales, Twitter, Facebook del IMN y la página web, y estén atentos para este fin de semana, sobre todo si viven en el Pacífico, Guanacaste, Punta Arenas, Ciudad Negra, todos esos lugares que podríamos tener condiciones bastante frías. Hay una cosa extra que se comentar. Ah, pero excelente, todo no funciona y muchas gracias, May. Parte del servicio justamente que se brinda. Muy amable, Roberto. Estamos en contacto. Hasta luego.